que hasta 5 de las 10 preguntas de ambas filas yo las soplé, por decirlo así. Yo dije, esto va bien. Repetí, ojo con esto. Si yo lo repito con mis palabras textuales, es por algo. Es decir, de que si el estudiante no vino por algún motivo, siquiera debe tener la suficiente diligencia de buscar unos apuntes que estén bien hechos, ¿no? Lo que yo hacía en mi etapa universitaria, porque yo trataba de ir a todas las clases, pero nadie está libre de alguna emergencia, alguna eventualidad, X motivos. Pero para eso uno trata de proveerse de la mejor manera. La misma tónica va a ser para el final adelanto. El examen va a ser similar. Yo tengo ese estilo y no es antojadizo tampoco, porque trato de brindarles la tónica de los exámenes como les toma la Junta Nacional de Justicia, la Superintendencia de los Registros Públicos, el notariado. Todos esos toman exámenes de esa tónica. O sea que cada alternativa, que en realidad es una pregunta. Y mi idea es de que se preparen, pues, y bueno, viendo que la mayoría de notas son aprobatorias, pues creo de que estamos en el buen camino. Para el final seguramente vamos a tener un aún mejor resultado. ¿Ya vino la cita delegada, Nayeli? Todavía no. A ella le voy a entregar los exámenes para que los reparta y me ubique al NN. Hay un NN. Hay un NN que no puso su nombre y no sé quién, no tengo idea quién será. Bien. Entiendo yo que en este tiempo, en estas pequeñas vacaciones, ustedes ya terminaron de leer la lectura que como se digo, una lectura bastante amena, que en verdad la pueden leer en el bus, ¿no? Hay lecturas que a veces no se puede, porque el bus por lo general es bastante bullicioso, por decirlo elegantemente, ¿no? Pero hay lecturas que sí, y yo considero que entre esas esta, ¿no? Bueno, yo no recomiendo leer en el bus, por supuesto, pero a veces es tanto el tiempo que uno pasa inmiscuido en el tráfico limeño que hablar. Lima es una ciudad con demasiado tráfico. Lo he podido comprobar porque en estas fiestas patrias tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México y que me habían dicho que el tráfico era bastante fuerte ahí. Sí es fuerte, pero le dije a los mexicanos, no conocen Lima. Es mucho más fuerte. Lo digo de verdad, y a la vez entristecido, porque si México sea una capital mucho más fuerte que Lima, yo te diría, bro, bueno, no vamos a compararnos con Madrid, ya no con París, París es un desastre ahora, con Roma, no me voy a comparar con esas capitales, con Santiago de Chile, no, me estoy comparando con México. Estamos mal, como se dice, estamos sin un planteamiento urbano. Como les dije, qué importante es establecer un buen planeamiento urbano. Y también les había dicho, el último alcalde que intentó hacer algo por ello, quizá fue corrupto, quizá tuvo obras malas, pero fue Luis Castañeda, o sea, ¿no? Que paz descanse. Fue corrupto, yo no estoy diciendo que no fue corrupto, yo no estoy diciendo que no hizo algunas malas gestiones, no, para nada. Estoy hablando exclusivamente de planeamiento urbano y también de salud. Todo lo que son los hospitales en ese entonces de Solidaridad, que se volvió la CISOL, pues son iniciativa de Luis Castañeda Alonso. Un anuncio, bueno, en primer lugar, la próxima semana no se olviden, tienen el control de lectura. Como les digo, ya deben a estas alturas haberla terminado, si no tienen una semana más, pero yo les ruego que no tengan la mala opción de empezar a leerlas a última hora, el día anterior, a las 9, 10 de la noche. No, nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué? Porque por tratar de leerlo rápido a veces se escapa algún consejo. Te lo digo también por experiencia propia. El anuncio que les quería dar, y desde una vez es bueno decirlo, que de los días, el jueves 19 y jueves 26 de septiembre no tendremos clases, desde ya lo adelanto. Jueves 19 y 26 de septiembre no.
en razón a que su docente va a hacer un curso de posgrado de 2 semanas en nuestros, como dicen los padres de La Paz de España, de vuelvo por 2 semanas, y por supuesto, por eso también pregunté, la virtualidad no está implementada esa cesación, así que luego recuperaremos en un sábado que ya no anunciaré. Lo más probable que sea un sábado de octubre o incluso noviembre. Tenemos tiempo para recuperar. Pero les adelanto en qué sentido, para que ustedes puedan no sé, si tienen alguna otra actividad, pues en la mañana serán bienvenidos de hacerla. Ya no tendrán la limitación de la clase de Derechos Reales. Muy bien. Estos son los anuncios. La próxima semana tendremos un control. En septiembre seguro tendremos una práctica sobre algún caso que nosotros desarrollemos. Adelante. Y en octubre también haremos. El tiempo en esta oportunidad está justo, no digo ni apremiante ni nada por el contrario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, pues, dejemos no voy a decir dejemos de lado. Pasemos la página, pero no cerrar el libro, por decirlo así, ¿no? No es de que ya hayamos terminado derechos, ya hayamos terminado la posesión, la preclusión adquisitiva de dominio. No, son conceptos que los vamos a tener a lo largo de esta segunda gran parte del curso y en general en todo el derecho civil. Si ustedes han podido dominar la prescripción adquisitiva de dominio, van a ser número 1, ya cuando regresen, abogados bastante requeridos. Muchas personas, familias, abrazan la prescripción adquisitiva de dominio como último medio para regularizar su predio. Y muchas familias también, lo primero que le van a preguntar, porque Google te lo va a decir, Google ahora se ha vuelto la inteligencia artificial también, todo, ¿no? Ahora le preguntas a Meta y te responde. Increíble, ¿no? Pero bueno, como le digo, eso es una ayuda, es un apoyo. Nunca la inteligencia artificial podrá reemplazar al ser humano, al menos es lo que todos dicen. No quiero ser Terminator ni nada, pero por ahora tenemos esa situación. Ya Terminator, las primeras películas son películas ya retro para ustedes, ¿no? Yo todavía sí recuerdo sobre todo la 2 y la 3, la vi casi en estreno. Muy bien. Los tiempos cambian. A lo que quiero llegar es de que a muchos les van a decir la prescripción adquisitiva notarial. Ustedes ya inmediatamente le dirán a la familia que la prescripción adquisitiva notarial, para que se pueda siquiera ser considerada, tiene que ser la prescripción adquisitiva larga, es decir, la de los 10 años, y tiene que ser sobre predios urbanos. Si inmediatamente ustedes le responden, ¿es un predio rural? No, tenemos que ir al Poder Judicial. Pero, o si no, yo solo tengo 5 años de antigüedad, pero tengo justo título y buena fe. No, igual, tu justo título y buena fe se tiene que ser considerado, evaluado por el juez. Aquí notarios no. Notarios solamente se puede hacer 10 años. Y también tendrán el otro escollo de buscar conseguir la notaría que en verdad quiera tramitar. Porque sí, pregunto a amigos notarios, pregunto a notarías, a veces amigos abogados que trabajan en notarías, les pregunto, ¿tu notaría hace prescripción? Me dicen, no. Así es sencillo, habla otra notaría. Así de que pues, por eso les repito, de que nunca vamos a cerrar el tema de prescripción adquisitiva. Es más, aquí ahorita que vamos a pasar a derecho de propiedad, vamos a seguir viendo lo que es prescripción adquisitiva. Eso es lo por descontado. De propiedad entonces, vamos a iniciar el capítulo. De propiedad podemos hablar mucho a todo nivel. No solo a nivel jurídico, sino a nivel económico, a nivel filosófico, a nivel sociológico,
¿Por qué? Porque la propiedad es una institución, es una categoría que inherente al desarrollo del ser humano. Yo no voy a ponerme a discutir, lo que es socialismo, lo que es capitalismo, lo que es liberalismo, no me corresponde. Encantado de hacerlo en cualquier otro espacio. Pero lo que sí me corresponde decir es que la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, ha sido la base y el impulso de las principales economías del mundo. Nosotros debemos tener esa premisa. En los tiempos esos en los tiempos antiguos, ni tan antiguos, porque los incas fueron un imperio que solo duró 90 años. Hay que remarcarlo siempre. Cuando los incas estaban en el imperio inca, ya en Europa ya estaban las universidades, estaba Oxford, estaba Salamanca, Bolonia. O sea, hay que contextualizar siempre lo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la vez anterior vi una curiosidad y lo corroboré, que Cleopatra, o sea, un poco de una curiosidad histórica, Cleopatra habla de las pirámides de Egipto como ruinas, ¿no? ¿Por qué? Porque Cleopatra, si nosotros hacemos, menos cantidad de tiempo, nuestra época a la época de Cleopatra, que la época de Cleopatra a las pirámides. O sea, siempre hay que tratar de contextualizar el tiempo, ¿no? O sea, que cuando uno se pone a reflexionar ahí y se da cuenta, es cierto. Decía, eso de que la tierra es de todos en general y nadie en particular, en general es un ideal. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que cuando una persona, y ojo, acá no estamos hablando de idealismo ni de otra cosa. A mí también me encantaría, y es por eso que las corrientes socialistas pueden resultar tan atractivas, porque qué mejor, qué más bonito que hablar de solidaridad del ser humano, que hablar de enaltecer los mejores deseos, que todos actúen en cooperación. Pero choquemos con la realidad. ¿Sucede eso en la realidad? No. Y es por eso que los mejores incentivos, ya hablamos de incentivos, para preservar un bien, son los de propiedad privada. Por ejemplo, yo les preguntaba al inicio de las clases, ¿ustedes qué barren? Si es que barren en casa, pero quiero imaginar que sí. ¿Qué barren, qué limpian, qué cuidan con mayor esmero un bien, su casa o la vereda que tienen afuera nomás, la calle? De hecho, que ustedes pueden decir, no, yo también cuido la calle, no, yo también me pongo a barrer las calles porque quiero que mi barrio esté limpio. Sí, puede ser. Pero hablando digamos, en estricto, nosotros cuidamos con mayor esmero sobre lo cual tenemos propiedad privada. Es más, la mayoría de nosotros quizás nos han inculcado, cuida esto. Desde el inicial todo, pon tu nombre, ¿no? Nosotros poníamos nuestro nombre a los lápices, a los cuadernos. Eso me quiere decir de que nosotros, sobre todo en un país como Latinoamérica, en general Latinoamérica, que siempre vivimos como en alerta, ¿no? Siempre vivimos en alerta que alguien nos pueda robar. Tenemos el instinto latino que se dice, que a veces nos ayuda en otros países, ¿no? Ya les he contado, por ejemplo, que París ahorita está haciendo un caos. París está haciendo una vergüenza a nivel internacional de cómo, no estoy hablando nada del factor género por si acaso, antes que pueda vapulearme alguien por ahí. Estoy hablando de cómo han cerrado las calles, cómo el mismo parisino detesta las Olimpiadas por la cantidad de turistas y la cantidad de ladrones que se han aproximado. Es un problema social. Ustedes revisen las redes sociales, Twitter o X, revisen las noticias de cómo están afectando las Olimpiadas el urbe de París en la actualidad. Es una vergüenza de la cantidad que hayan robado equipos a gente dentro de la Villa Olímpica.
porque no ha habido el suficiente cuidado. Es como si aquí en Lima o en Río de Janeiro organizó las Olimpiadas 2016. Ellos evidentemente desplegaron un factor policial importante porque yo conozco a mi gente, ¿no? O sea, quiero mi país, pero sé la limitación. Sé que si voy a organizar unos Juegos Olímpicos, tengo que reforzar el doble, triple, cuádruple la seguridad de la vía olímpica. Volviendo al tema, nosotros siempre nos han inculcado, y es eso que en su momento se llama la virtud del egoísta, porque nosotros, por la esperanza, el ansia de tener bienes, es lo que nos hace progresar. Así se crean la mayoría de patentes. Es lo que así se crean. Por ejemplo, surgieron idealismos que decían en la época del COVID que quitemos que los laboratorios liberen todas sus patentes. Yo dije, guarda. ¿Cuál es el principal incentivo de un científico para obtener una vacuna? Obtener la fórmula de una vacuna. Pues el dinero. Nos guste, no nos guste. Por ahí me pueden decir, no, también está el prestigio. Sí, claro. No lo niego. Pero, seamos honestos, si a alguien le quitan el incentivo del dinero, no lo va a hacer con el mismo esmero. Es por eso de que estoy plenamente de acuerdo en que sea una... De hecho, de que sobrelevar los precios, ese es otro factor. Ojo, ese es otro factor. Estoy hablando de los incentivos a los científicos, no estoy hablando de las raterías que hicieron las grandes empresas farmacéuticas. Ese es otro tema. No estoy hablando ni defendiendo tampoco a esa ley que salió este año, ustedes deben conocerla, que ya no establece la obligación de las farmacias privadas de vender genéricos. Eso no estoy hablando. Estoy hablando del incentivo al científico. Estoy hablando del incentivo que debe tener una persona para producir, generar un derecho de autor que ustedes ya han estudiado el año pasado. En pocas palabras, si bien es cierto, también me quedaría yo con la frase de Rousseau que hemos estudiado en una lectura, ¿no? ¿Se acuerdan la lectura? ¿En qué momento se jodió el sur, no? Creo que quizá alguno ya lo sabía todos esos elementos históricos, quizás no, pero siempre es bueno tener esa óptica, porque en algún momento uno se pregunta ¿por qué tanta diferencia entre los países del hemisferio norte y del hemisferio sur? Y la tesis más acertada es justamente los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son los que cambiaron, inclinaron la balanza para la riqueza de un país. Nos damos cuenta qué importantes pueden ser los derechos de propiedad. ¿Me quedo entonces con la frase de Rousseau? Sí, me quedo con la frase de Rousseau. Bueno, no fue una frase, pero como que lo quiso dar a entender. Me rectifico, no fue una frase. Rousseau, ¿qué quiso decir? ¿Cuál fue el origen de la calamidad del ser humano? La propiedad privada. En el momento que alguien encerró un cuadrilátero y dijo, esto es mío. Y sí, podríamos decirlo así, pero tenemos que aceptar la naturaleza del ser humano. Si alguien dice lo contrario, pues lo aplaudo. No, yo sí pienso en todo, yo sí pienso en... Sí, probablemente, pero más bien es en ti. Y no es una crítica, es aceptar una realidad. Ya les he dicho de que al menos en mi espacio, ya me considero viejo para creer los cuentos de hadas, ¿no? Ya afrontemos la realidad. Aceptar una realidad es el primer paso para superar nuestros problemas. Porque es como un alcohólico, ¿no? Si un alcohólico no reconoce que es alcohólico, pues nunca se va a curar de eso. Bueno, ahí nunca se va a curar. Por eso siempre digo a esas personas, lo primero que se tiene que hacer es reconocer su falencia. Nosotros debemos reconocer nuestras falencias. Bien, eso estoy hablando de propiedad y es una realidad, hemos hablado de una realidad que trasciende lo jurídico. Trasciende lo jurídico, hemos hablado de la propiedad, de cómo va a impulsar la economía, cómo el Estado tiene que volverse un protagonista, justamente el Estado,
El Estado trata de ser protagonista e impulsar el crecimiento de la ciudad a través de la figura de la propiedad. ¿Por qué vía? Por la vía de las expropiaciones. O también, no necesariamente el Estado tiene que expropiar, ya les he dicho. El Estado va a tratar de no llegar a eso, porque no le conviene, es mala imagen para el Estado, ¿no? Es mala imagen que salgan las noticias, Estado desaloja a un grupo de personas para hacer una carretera. Les quita su medio de vivienda. Se ven las noticias bastante. Pero el Estado no quiere llegar a eso. El Estado va a tratar de negociar con la persona. El Estado va a tratar de comprarte tu bien. Si quiere hacer por ahí una carretera, una obra, va a tratar de ello. Pero créanme que si su visión es conservar el bien, sobre todo hay personas mayores que dicen, aquí nací y yo aquí me muero. No, aquí viví, aquí pasé yo tiempo con mi esposa, con mi esposo, y aquí me sacan el ataúd. Dice eso. Conocemos a varias personas que pueden decir ellos, sobre todo las mayores. Sin embargo, créanme que no se trata de ser indolentes, pero la expropiación es la única manera de avanzar, la última opción para poder avanzar en el ordenamiento urbano. Bien, prueba de ello es los aeropuertos. El aeropuerto ha tenido que expropiar mucho para hacer la obra. Ojo, ya si la obra está bien hecha, está mal hecha, ese es otro tema. Pero han hecho una obra porque Jorge Chávez es un aeropuerto que ha quedado muy desfasado. Ha quedado ya chico ya para sus operaciones. Veremos qué pasa con esta nueva pista, con esta nueva obra. Veremos qué pasa. El Jorge Chávez en su momento llegó a ser una parada importante a nivel latinoamericano. Por decir, para irte a Chile, muchos aviones hacían escala en el Jorge Chávez. Y eso hacía pues justamente que más gente, más extranjeros tengan que parar en el Jorge Chávez, comprar en los negocios del Jorge Chávez. ¿Qué significa eso? Mayor cantidad de trabajos, mayor oportunidad para empresas, o sea, fluctuación de dinero, que es lo que queremos, que se generen trabajos, que hay una escasez de empleos actualmente. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Por eso, por eso es de que el Estado trata de incentivar el orden económico, y una de las vías a través de lo que consigue es justamente el derecho de propiedad. El valor histórico de la propiedad, pues hemos hablado ya desde Rousseau, nos hemos quedado un poco ya con el concepto de la propiedad liberal. Cierto, yo no quiero polemizar, pero en la propiedad desde el punto de vista social, desde el punto de vista del socialismo, ya quedó obsoleta. Con esto no queremos decir que el Estado no debe velar por la propiedad pública, no debe velar por cerrar las brechas. Eso, quien ha entendido que la propiedad liberal, que el sistema económico capitalista quiere decir ellos, porque tiene que repasar. Jamás. Eso no quiere decir. Yo siempre he dicho, el Estado no tiene que dejar de desconocer el factor social. Pero el extremo, por ejemplo, es el país de Venezuela, ¿no? Que hasta ahora siguen tremendo, por decir una palabra suave. Bien, en el mundo actual la propiedad es un poder privado. El derecho de propiedad, pues como les menciono, en el mundo actual responde a una noción de derecho subjetivo, a una noción de facultad que tiene una persona sobre un bien siempre. Esto recae sobre un bien. También hemos mencionado desde ya, y si lo vuelvo a tomar en el final, espero que sea como en esta oportunidad. Bueno, no espero que sea como en esta oportunidad del parcial.
Porque ha habido una persona que falló. Evidentemente no voy a decir quién fue, ¿no? Pero esta persona ahí le he puesto en el examen, muy grave. Yo estaba tentado hasta desaprobar, pero no lo hice, dije no voy a dar una oportunidad y en el final será. Si en el final vuelvo a preguntar sobre los atributos del derecho de propiedad, ustedes ya lo saben. O sea, la propiedad te genera esos atributos. La propiedad, en nuestra ley sobre todo ha consagrado esos atributos del derecho de propiedad. Usar, disponer, disfrutar y reivindicar, ¿no? Nosotros vamos a explicar ahora y más amplio qué significa cada uno de esos atributos, a pesar de que en el semestre anterior lo adelantamos. ¿Bien? Eso es importante señalar. El derecho de propiedad, pues, es pleno, o sea, el derecho de propiedad, nosotros, no es absoluto, ojo, ya también lo dijimos, y por eso ahí va el factor de vecindario, el urbanismo, el factor social. Yo ya les he puesto varias veces el ejemplo, pero lo volveré a poner. Quiere decir que cuando yo soy propietario tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. No, con mi bien no. Es decir, yo tengo mi carro y no sé, me alojo por decir, yo porque es mi carro, yo voy a ir en medio de la pista y le prendo fuego. Yo puedo decir mi carro y hago lo que quiero. No, por supuesto que no. Nosotros debemos señalar, en primer lugar, que me tienen que detener, la policía tiene que detenerme, porque probablemente esté loco, probablemente sea una persona que entiende mal, no sé, entiende mal la vida, ¿no? Alguien que vive odiando el mundo y dice, estoy harto de esto, ¿no? Pero al final, nosotros no podemos llegar al extremo de decir, yo hago lo que quiero. ¿Cuántas veces he escuchado, recientemente en el edificio donde vivo, una persona empezó a hacer trabajos a una hora no adecuada y dijo, yo en mi departamento hago lo que quiero? Y se le respondió, bueno, yo le respondí inmediatamente, con todo respeto, no es así. Usted tiene que vivir de acuerdo a qué? A un reglamento interno, a un manual de convivencia, tiene que vivir de acuerdo a los derechos desde la vecindad. Y créanme que, sobre todo cuando veamos estos temas de propiedad horizontal, es decir, lo que pasa en un condominio, vamos a ver que un gran problema es justamente ello, que la gente no logra entender cómo tener una convivencia sana. Hay mucho pros, ¿no? Muchas personas que no pagan sus cuotas. Eso también lo vamos a analizar nosotros. Muy bien. Es tendencialmente libre de gravámenes. Ya a estas alturas entendemos lo que es gravamen y si no lo entendemos lo repasamos. El gravamen es una especie de derecho, deber que pesa sobre el bien. Por ejemplo, la hipoteca. Quizá con el ejemplo lo entendamos mejor. La hipoteca. Yo ya les he dicho que el gravamen es un deber, y el deber que acompaña el bien es el deber de hipoteca, o sea, de pagar las cuotas al acreedor hipotecario. También les he mencionado qué sucede cuando si yo vendo un bien hipotecado. Mi comprador también debe cumplir con la hipoteca. El comprador del bien dice, no, voy a llegar a decir, si el banco quiere ejecutar la hipoteca, puede decir mi comprador, no, pero esa deuda es de mi vendedor, él cóbrale. No. El banco puede ejecutar. El banco, ojo, les voy a explicar esto bien, el banco va a seguir cobrándole a quien le pidió prestado, pero si no le paga, va a ir contra el bien. Y el bien, y no cabe el argumento de decir, no, pero ya el bien es de otro propietario porque el que le debía al banco vendió. Eso no. El banco va a decir, no me importa. Si tú quieres, en todo caso, que no te quiten la casa, paga. Paga. Porque tú compraste el bien con la hipoteca. Me van a decir, ¿cómo sé yo que el bien está hipotecado?
Registro público, ¿no? Registro público, lo que ya les he dicho. Ojo que estos temas de derecho de propiedad que vemos están más que nunca vigentes, ¿ah? Yo les quiero mostrar una resolución. Por ejemplo, esta resolución, ¿de cuándo es? 12 de julio de 2024. ¿Y qué desarrollamos en esta resolución? La conozco muy bien, yo fui el vocal ponente. Desarrollamos un tema sobre una prohibición de enajenar. Conocer lo que es un pacto prohibitivo de enajenar. Esto se trataba de una garantía mobiliaria y les dijimos que la garantía mobiliaria sí estaba permitido, pero tenemos que ver la naturaleza del pacto y eso es lo que al final decanta la decisión del caso. Bien, o sea, se trataba de un pacto de prohibición. Hay otros conceptos exclusivos de derecho registral, pero como les dije, al final tenemos que recurrir a los conceptos generales del derecho de propiedad. Miren lo que decía. ¿De qué se compromete el deudor? Abstenerse de gravar, afectar, transferir o en general de celebrar actos de disposición o afectación sobre todo parte del bien otorgado en garantía mobiliaria, salvo que cuente con el consentimiento previo de la caja, manifestado por escrito de fecha cierta. ¿Qué es ese pacto sino que es una prohibición? Porque una de las partes decía que no es una prohibición, sino es una cláusula resolutoria, porque si no cumples, se resuelve el contrato. No hablemos de ferenditas medias. Esto es una prohibición pura y dura. Si yo te digo, tú no puedes transferir, salvo que yo te diga que sí, si yo que soy tu acreedor inmobiliario, esto es una prohibición. O sea que año 2024, 40 años después de nuestro Código Civil, y las personas siguen discutiendo este tema. O sea, son temas que deberían estar cerrados, pero no. Digo, ¿por qué debería estar cerrado? Porque estos son las resoluciones clásicas que tienen un voto en discordia, porque alguien pensó distinto. Bueno, lo respeto, pero si le he puesto en el material, si lo llegan a leer, no lean el voto. Leanlo si gustan tener otro enfoque, pero en verdad es algo que ya deberíamos tener plenamente interiorizado. Pero ¿por qué les muestro la resolución? Para que ustedes sepan que se sigue discutiendo, porque a veces debemos tener los conceptos claros y no se tienen. Decía entonces de que tendencialmente es libre de gravámenes porque es lo que aspiramos. Yo no aspiro a tener una casa hipotecada. Yo aspiro que mi casa sea un bien realengo. ¿Qué significa realengo? Libre de cargas y gravámenes. Siempre vamos a aspirar a eso. Nosotros vamos a enfatizar que no voy a dejar de reconocer, debo enfatizar que la principal manera de adquirir los bienes es endeudándose. No hay otra. La principal manera que tiene una persona de clase media para abajo es endeudarse, o sea, a través de hipotecas. Es difícil, por eso ustedes todos esos proyectos que vienen ya trabajan con un banco, ya tienen un sectorista. Es más, a veces el sectorista está en la misma caseta. A veces te dice acá, ya te amarran, dice acá te paso con mi sectorista para que vayas viendo, ¿no? Para que vaya viendo si apruebas, tu crédito se aprobaría o no. A veces te estudian, ¿no? A veces, bueno, Infocor es el primer paso para ver tu situación crediticia. Si no te aprueban, tienes que acreditar. Te van a pedir tus boletas de pago, tu empleador. Si eres independiente, si eres abogado independiente, te van a pedir tus recibos por honorarios mensuales. Y así funciona. La aspiración es de que Yorte quiera tener un bien libre de gravámenes, libre de hipotecas. Pero no se puede dejar de desconocer
que la mejor manera de adquirir un bien es a través de hipoteca. De hecho, yo sí tengo mi departamento y lo adquirí a través de una hipoteca. Porque yo, como digo, yo soy del pueblo, yo soy de acá de San Marcos. No soy los Dionisio Romero, por ejemplo, que, wow, la familia más poderosa del Perú, si lo saben, ¿no? Los Dionisio Romero. Son dueños del SP, dueños de Gloria, todo. De todo eso. Y nadie habla de esos monopolios. Ellos ponen el precio de a cuánto compro yo, todo. Bueno, eso es otro tema. Decía entonces, nosotros, nuestra aspiración, por eso digo que la propiedad es un derecho tendencialmente libre de gravamen, porque yo deseo en algún momento que el gravamen se extinga. Y la hipoteca también tiene un plazo de caducidad, que ya vamos a conversar cuando veamos hipotecas. O sea, no es que la hipoteca va a estar ahí de modo eterno. Hay hipotecas que caducan por su propia naturaleza. Por ejemplo, muchos de los bancos que fueron creados con antigüedad ya no existen. Y a veces nunca transfirieron su cartera. No estoy hablando de bancos que sí existieron y sí transfirieron su cartera. Por ejemplo, Banco del Trabajo, quizás muy antiguo, ¿no? El Banco del Trabajo es de los 90. El Banco del Trabajo transfirió toda su cartera a lo que es Interbank. Un banco que se fue también del Perú, el HSBC. Ese también se fue, no lo ven ya. Queda por ahí algún vestigio, creo que todavía no se va del todo, es el Banco Azteca, pero ya no lo ven así nomás, ¿no? Ya no lo ven. Lo que era de Electra, ¿no? De la Internacional Mexicana. O sea, esos bancos sí transfirieron su cartera. Pero hay bancos que no. Por ejemplo, en su momento, el Banco Hipotecario del Perú. Así, me voy muy atrás, quizás, sí. Años 80. El Banco Agrario. Ustedes también han escuchado seguro el famoso Banco Agrario de los 70. También, nunca transfirieron. Y si tú sacaste tu hipoteca con esas entidades, pues no es justo de que, porque ellos nunca transfirieron su cartera y ya no existen, pues no es justo que siga para toda la vida, ¿no? O sea, a eso es lo que yo quiero llegar. A eso. Lo que yo quiero llegar es de que el bien, nosotros tenemos como objetivo que esté libre de gravamen. ¿Conocen algún otro banco que se haya ido? ¿Me ayudan? En este momento la memoria me puede hacer franca. En su momento hubo amenaza que Scotiabank también se iba del Perú. Este año hubo. Pero salió el CEO a decir no nos vamos. Hay que creerlo porque yo tengo mi dinero en Scotiabank. Si no, me pasaré a otro banco. Interbank también, Interbank en su momento, hace años, amenazó, pero hubo una amenaza, pero no llegó a mayores. Por ejemplo, en Chile ya se fue el BBVA, dejó todo a Scotiabank. Esto es común, ¿eh? Esto es común. Que un banco no tenga la acogida que quiera tener en el Perú y se termina yendo. Por ejemplo, lo que era financiero terminó siendo absorbido. El banco financiero que trabaja creo con San Marcos, ¿no? Pichincha es ahora, el grupo ecuatoriano de Pichincha. O sea que es común, no se alarma. Por ejemplo, Scotiabank, antes de Scotiabank, ¿qué era? Creo que estaban muy jóvenes todavía. Vice, era el banco Vice, y pasó a ser Scotiabank. Por ejemplo, otro ejemplo de absorciones. Mi banco antes no era, ahorita mi banco ¿de qué parte es? ¿De qué grupo es? Grupo Crédito. También es de Dionisio Romero. Pero antes tenía, el BCP tenía a Edificar, que estos son bancos para la gente emergente, por decirlo así, que tiene pequeños negocios. Pero como mi banco arrasaba con Edificar, el BCP dijo lo va a comprar. Pero no cambió el nombre porque la gente ya estaba bien cerca de mi banco y se quedó con mi banco. Otro ejemplo de una que recientemente se ha ido de Caja de Ahorros, ¿cuál es? La Caja Suyana. La Caja Suyana. Causó un pánico. ¿Qué se quiebra? Bueno, ellos se cogieron un régimen del Estado. El Estado lo quiso salvar, pero al final no pudo.
y sí se está yendo un proceso concursal ahora. Antes de una quiebra, se tiene que pasar por lo que se llama un proceso concursal, de concurso, concursal. Ya no hablamos, insolvente es un término de la anterior ley de reestructuración patrimonial y concurso. No, ahora es si pasa un procedimiento concursal antes de la quiebra. ¿Quién lo ha absorbido? La caja PIB. O sea que no es común, no nos alarmemos. Porque la mayoría de empresas sí mantienen su cartera, sí la transfieren, pero han habido casos que no, que se van y dejan todo en el aire. Banco de vivienda, también me acuerdo, banco hipotecario. O sea, ¿qué es lo que quiero denotar con esto? ¿Qué es lo que quiero denotar? Que así es el mundo financiero. No nos alarmemos ni nada. Alarmémonos nada más cuando los bancos no puedan subsistir por sí solos. Ahí alarmemos. Ahí alarmemos. Alarmémonos cuando los bancos le tengan que decir Estado, sálvame, como ocurrió en su momento en Estados Unidos, como ocurrió en su momento en España. España al final el Estado tuvo que absorber todas las deudas en el famoso Banco Malo, así le llamaron. Si gustan, revisen esta gran crisis hipotecaria de España. Bien, negociable. Ese es uno de los principales puntos que ya hemos visto cuando veíamos los conceptos de bienes. Si es susceptible de apropiación privada, pues es negociable. Es decir, yo puedo adquirirlo, puedo venderlo. ¿Bien? Nosotros debemos tener en cuenta ello, que nosotros vamos a establecer un sistema en donde se pueden comprar las cosas. Por ejemplo, yo le digo aquí al señor que quiero comprar tu auto, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te vendo? Y ahora que la demanda llega al punto. Yo le puedo decir a la señorita, le compro su cuaderno, ¿no? Con todo y apuntes, así. Se puede negociar. Eso es la propiedad privada. Se puede negociar. Hay cosas que el Estado no puede vender ni puede comprar. Y hay cosas que nosotros tampoco. Que en principio sí serían susceptibles de negocio, pero una ley no lo hace. Por ejemplo, yo puedo ir a comprar un terreno no sé, se me ocurre ahorita, la Bahía de Paracas. No, porque es un bien protegido culturalmente. A pesar me van a decir, no, pero yo veo que ahorita hay un problema con la pesca, hay un problema de las casas de ahí, ¿no? Pero en principio no se puede hacer nada. ¿Sí? Que el Estado no pueda negociar ese tipo de bienes significa que no tiene propiedad sobre el bien, ¿o sí? No, lo que pasa es que hay los bienes que son, por ejemplo, propiedad pública, por ejemplo, un parque, no puedes venderlo a una persona. Machu Picchu, no puedes venderlo a una persona. A ese tipo de bienes me refiero. Pero el Estado sigue teniendo propiedad sobre ellos. Tiene un dominio, por decirlo así, más que propiedad. Hay diferencias que lo vamos a ver, pero no, para poder venderlo es porque ya dejó de tener su aspecto cultural. Porque el Estado puede desafectar bienes públicos, sí. Por ejemplo, el caso que te puse del parque. Si el Estado dice, no, acá conviene tener más una zona residencial, pero para eso tiene que quitarle la categoría de bien público. El Estado puede hacer eso. Pero al principio no podría negociar con ellos. En principio no se puede. El Estado podría tener algún arma, sí, pero imagínate que en su momento el Estado dijera, Machu Picchu lo voy a vender. Bueno, créanme que como son los políticos ya nada sorprende, pero espero que la población genere un rechazo contra ellos, ¿no? Entonces, negociar, limitado por la función social que forma parte de su contenido. Por supuesto, ya les he dicho, no se puede hacer todo sobre el bien. Por ejemplo, yo voy a tener limitaciones, también una limitación es el destino del bien. Yo no puedo en una zona urbana ponerme a dedicarme a fines agrícolas, no. No tendría sentido, yo no podría decir, es que es mi bien, y yo hago lo que quiero. No. O sea, ojo, me estoy refiriendo a fines agrícolas, no se confunda con que yo no puedo sembrar en mi jardín algo, no, eso no es, por supuesto. Sino yo no puedo dedicarme a una actividad agropecuaria en una tierra urbana. Yo también, por ejemplo, les
decía miles de veces el ejemplo. Yo tengo una casa, yo puedo decir, yo construyo 10 pisos porque se me da la gana. Como es mío, yo puedo construir. Y los romanos, desde Roma se dice que la propiedad predial es desde el infierno y hasta el cielo. No, pues, si tú tienes que la municipalidad te dice que a lo mucho puedes construir 10 pisos, ¿por qué vas a construir más? No se puede. Y una correcta fiscalización, si es que lo llegas a hacer, porque en el Perú, como bien saben, la gente construye sin licencia, la correcta fiscalización hará que lo tengas que demoler. Bien, aunque en Perú sí, no sé, la próxima clase les traigo las fotos de bienes, sobre todo en provincia hay menos fiscalización que Lima. Yo digo, acá en Perú, no necesitas ir a Italia para ver la Torre Pisa. Acá la tenemos, porque tienes una casa con el alero que le dicen, ganas un poquito. Segundo piso, tercer piso otro alero, y así vas a llegar hasta la pista. Se ve bastante eso. Se lo digo. Necesitas ir a Italia para ver la Torre Pisa. Acá tenemos. Eso, si actuara de modo correcto la municipalidad, tendría que hacer. Otro ejemplo también es de que nosotros no podemos construir, en verdad no podemos erigir viviendas sobre terrenos eriazos, tierra muerta o las riberas de un río o del mar. Sin embargo, vemos ahí que la gente vive. Es muy peligroso. Ya les he dicho cuándo se efectiviza eso. Cuando hay un desastre natural, que nadie está libre. Mucha gente dice, no, en Lima no llueve. Sí llueve. Cuando viene un fenómeno del Niño, cuando vienen desastres, y si no llueve en Lima, llueve en la sierra de Lima y trae los guayos. Y hay problemas. Cuando hay problemas, recién la gente se preocupa. Como les conté el problema, si hay alguien aquí que vive en San Juan de Lurigancho, lo recordará cuando se inundó San Juan de Lurigancho. ¿Qué pasó? Que empezaron a activarse los seguros. ¿Y qué se dieron? Porque se daba mal bien el seguro. Y les dije, el seguro negocia contigo de una manera distinta si tienes tu propiedad inscrita. Por eso le digo, lo importante que va a ser inscribir, y lo vamos a seguir viendo, la importancia de inscribir. Si no tienes propiedad inscrita, el seguro a veces no quiere negociar contigo. O sea, y ahí nos dimos cuenta que muchas personas no tenían su propiedad inscrita y fueron a registros públicos. Ahí sí, al día siguiente la oficina de registro público estaba con cola. Así le digo, con cola. En ese entonces no había virtualidad. Estaba con cola. Muy bien. Bien, vamos a continuar viendo pues lo que es. Sí. Una consulta respecto a inicialmente libre de gravámenes, el impuesto predial, señor licenciado, entonces. No, el impuesto predial no es un gravamen. El impuesto predial, a ver, el impuesto es como los impuestos que pagamos. O sea, es el impuesto que es por tener una propiedad. ¿Cuándo se volvería un gravamen? Cuando tú dejas de pagar el impuesto predial. ¿Por qué? Porque la municipalidad te va a hacer un procedimiento y si tú no pagas, te va a embargar. Y el embargo sí lo va a ir a la partida registral del predio. Si no le pagas, al final la municipalidad también va a recurrir a ello para cobrarse. Gravamen de deuda que tiene sobre el tiempo. Claro, la hipoteca no deja de ser una deuda, ¿no? La hipoteca es un deber que acompaña al bien, pero que es inherente al bien. A eso vamos. El impuesto no, vamos. Cuando vean derecho tributario, ya les he dicho, lo único seguro en la vida son la muerte de los impuestos. Todos pagamos impuestos. Ustedes indirectamente están pagando un impuesto, ¿no? ¿Cuál creen? El IGB. El IGB, cuando les venden algo, les venden el IGB. Cuando te vendieron la lacto, si la compraste en un sitio legal, te cobraron IGB, la tablet, el celular, te cobraron IGB. Así es, entonces. Bien. Ahora, Esto depende de demorar mucho. Algunas entidades con una actitud, por ejemplo, la razón de que no paga el impuesto en Perú, eso depende de demorar porque yo no sabía que no pagaba el impuesto. ¿Es algo nada más que se o no paga? ¿Tienen una mayor de la vida?
Sí, en realidad no, Latinoamérica es un conjunto, pero la mayoría de países de Latinoamérica sí pagaban esos impuestos. Solo que en Perú, en realidad, el Ministerio de Economía se ha puesto fuerte, ¿verdad? Porque no se trata de algo impopular. La mayoría de personas que tienen Netflix, que manejan el Uber, el Didi, van a ver que esto va a subir de precio. Y van a decir, seguro van a decir, maldito Estado que nos cargue esos impuestos. ¿Cierto? Eso van a decir, pero la verdad es que en Perú hay un alto grado de informalidad y me parece correcto que estas empresas empiecen a pagar y en Perú. No que creen las famosas empresas offshore, ¿no? Que ya la han escuchado, ¿no? Que muchas empresas se crean en Panamá para evitar pagar impuestos en Perú. O que también se vayan a otros países y de verdad que es cierto. En Perú a veces es caro. En Perú a veces es caro. Pero créanme que en la gran mayoría de países todas estas empresas ya pagan. O sea, y tienen que pagar, ¿no? También va a ser, es que al final lo que se busca, por ejemplo, ustedes si van a Gamarra, si van al mercado central, ya muchas empresas no quieren aceptar yape, ¿no? Dicen, bienvenido, alguna vez vayan, caminar si quieren. A veces mi esposa quiere ir y digo, porque yo no es que no me guste comprar ahí, sino de que las damas a veces se apasionan más, ¿no? A lo que iba. Dicen, no, ya ahí no hay que ir con efectivo, porque no quieren yape. ¿Por qué? Porque si vas con yape, ya Sunaca a la larga va a poder detectar. Va a detectar de que hay un movimiento económico en tu cuenta bancaria a través del ITF. Y al final te va a querer cobrar. Entonces, cuando compras mucho te van a ver, ¿por qué compra mucho esta persona? ¿De dónde saca su dinero? Eso es importante. A veces nosotros tenemos que acreditar de dónde viene nuestro dinero. ¿Sí? Para evitar que lo que es lavado de activos. Y bueno, si ustedes vieron Breaking Bad, Saul Goodman hace una explicación, bueno, no, pero la cuestión del lavado de dinero. El lavado de dinero es evadir impuestos o evadir el origen de los fondos porque son actividades ilícitas. En Perú las actividades ilícitas están a la orden del día, el narcotráfico, la trata de personas. O sea, y es indignante que en Perú no hablemos del tema, ¿no? Porque en México, Colombia tienen un narcotráfico superior al Perú, pero ellos sí saben quiénes son. A ustedes han escuchado hablar del Chapo, ¿no? En México, el narcotraficante. ¿Han escuchado de alguna cabeza visible en Perú? Bien. Hace 2015, 2016 se le fue la empresa, el Chapo, que decía que Tony Montana era peruano. No se me ocurre una cabeza de narcotráfico de los últimos 5 o 6 años. Parece que no hubiese ya narcotráfico en Perú. Pero, muy bien. Ya les he dicho, se acaba el narcotráfico el día que legalicen la droga. Bueno, veamos. La constitucionalización del derecho de propiedad. ¿Por qué hablamos de constitucionalización? Porque cada vez más se quiere hablar desde un punto de vista constitucional a la propiedad. Y es cierto. En realidad, en la época de la pandemia, sobre todo, todos nos volvimos constitucionalistas, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿no se acuerdan cuando Vizcarra, el lagarto, nos dijo de que si las clínicas siguen cobrando así de caros, voy a expropiar su negocio? ¿Se acuerdan? Quizás, ¿no? Cuando Aló Vizcarra era, ¿no? El programa del mediodía. Quizás ustedes no saben nada de Aló Gisela, ¿no? Gisela tenía su programa del mediodía, Aló Gisela. Y fue en su momento de la pandemia, Aló Vizcarra. Siempre aparecía al mediodía y a veces no tenía nada que decir, pero le gustaba. Vizcarra cayó en lo que ningún político debe caer, ¿no? Le gustó el populismo, le gustó la adulación extrema, ¿no?
no está mal de que a alguien le pueda gustar o no, que le diga qué bien que lo estás haciendo, pero cuando eso llega a extremos, que no tienes nada que mostrar y aún así quieres seguir saliendo, es negativo, lo dijeron tus asesores. Vean el perfil de la GAP, de Carlos Paredes. Vean también vean el libro Martín Craig, no me acuerdo el nombre, o de Marcos y Fuentes, que es más conocido, cuando también habla un poco de lo que es Vizcarra en KOPPK. Estos son libros que, si no fueron a la feria del libro, los van a encontrar siempre por ahí. Yo también fui a la feria del libro, compré algunos libros, me sirvieron, yo leí uno, de Stephen King, uno de mis autores favoritos. Cuando tengan, si ustedes viajan a provincia, a veces que el celular se les acaba la batería, si están 8 horas, 10 horas en el bus, lean un libro, eso no se le acaba la batería. Decía, todos nos volvimos constitucionalistas, pero justificadamente recurrimos a conceptos de derecho constitucional. ¿Por qué? Porque ahí estaba pues la clave de entenderlo. Pero ojo de que estos conceptos de derecho constitucional no son ajenos al derecho civil. Como yo siempre digo, lo que se preserva más es el derecho civil, si se dan cuenta. Es la ley que menos modificaciones ha tenido el 84. ¿Cuántas modificaciones ha tenido el Código Penal? Chapa para los penalistas. ¿Cuántas modificaciones ha tenido la Constitución? Y sobre todo este año, ¿no? Este año ya, es más, yo hablo ya ahora de la Constitución Política de 2024. Se cambiaron 80 artículos y nadie dijo nada. Yo digo, qué raro, qué extraño, ¿no? Y porque un señor dijo que podían cerrar la SUNEDU, se levantó todo el pueblo, ¿no? Fue Menino, ¿no? Que dijo, no, íbamos a cerrar la SUNEDU, y ahora la SUNEDU le han quitado más facultades que en esa época. Ese fue un fenómeno muy raro. ¿Qué pasó en esa época? Me gustaría que hubiese un nivel de indignación similar. Bueno, a lo que voy. El derecho constitucional, pues, me evoca toda esta situación a la gran frase del maestro Vittorio Cialoia, ¿no? Si ustedes llevaron con Silva Vallejo, ya deben conocer quién fue Vittorio Cialoia, ¿no? Uno de los grandes maestros del derecho civil italiano, que decía el derecho civil, el derecho penal, la novela mercantil y la nada constitucional. ¿Por qué lo decía así? Lo decía porque al final el derecho constitucional cambia mucho por el factor político. Lo relativizaba al máximo. Por eso yo digo de que esta constitucionalización del derecho de propiedad privada, entendámoslo siempre dentro de que son conceptos de derecho civil. Nunca lo han dejado de ser. ¿Quiénes fueron los primeros que estudiaron el derecho a la vida? No fueron los constitucionalistas, fueron los civilistas. ¿Quiénes son? Ustedes por dónde han estudiado, empezado a estudiar ello más, el derecho civil, ¿verdad? No el constitucional. ¿Dónde han estudiado intimidad? ¿Dónde han estudiado el derecho al secreto de las comunicaciones? Civil. ¿Dónde? Constitucional también lo van a estudiar seguramente. ¿Dónde estudiar la legalidad o ilegalidad del aborto? Civil. Antes que penal incluso. Así de que pues el derecho civil rayos. El derecho civil, por eso me gusta y me encanta el derecho civil y dejé a mi primer amor el derecho penal. Pero vamos a estudiar la Constitución porque no me queda de otra. Vamos a la Constitución. Ojo, con mucho respeto a los constitucionalistas. Igual, como hay que tomar cosas deportivamente, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo con la frase del maestro Silva Vallejo a los penalistas, que algunos se molestan, yo digo, tomarlo deportivamente, ¿no? ¿Cuál era? Los penalistas son los que dan. Y también, yo también tengo deportividad cuando me dice que el derecho registral no es una rama y que debería ser estudiado incluso a nivel electivo, como en algunas universidades lo es. En esta universidad todavía no. Muy bien. Muy bien, acá seguramente en sexto año ya van a reafirmar que el derecho registral es parte imprescindible de la formación profesional, es parte inherente, de la formación profesional. Muy bien, empecemos. Artículo 70. Nuestra Constitución reconoce la propiedad privada. Es algo importante decirlo.
Nuestra Constitución no es de que haya omitido el derecho de propiedad. No, reconoce lo que es la propiedad privada y nos dice el derecho de propiedad es inviolable. Bien, esa es la primera premisa. El derecho de propiedad es inviolable. Correcto. Y estamos de acuerdo hasta ahí. Vamos a ver lo que viene. El Estado lo garantiza. Perfecto. El Estado lo garantiza. Acá cambia la cosa. Se ejerce con el bien común y dentro de los límites de la ley. A ver. La Constitución del 93 cambió algo que se decía en la Constitución del 79. La Constitución aprista, ¿no? No sé, algunos revocan mucho la Constitución del 79 y no se dan cuenta que es una Constitución aprista. Antiapristas lo revocan mucho. Porque esa Constitución fue liderada, la comisión, por Víctor Raúl Allá de la Torre. O sea, que es una Constitución aprista. Por eso Alan jamás la tocó. Alan jamás tocó del 85 al 90 ni pensó tocarla. El tema es de que en esa Constitución se hablaba de lo que es el interés social. Y en verdad puede ser términos similares, porque el bien común no deja de tener algo de interés social. Pero el interés social es un término que a nosotros nos causaba un poquito de miedo, ¿no? Porque vino fue justamente en la época, no voy a hablar del APRA, sino más atrás, de los 70 con Velasco, que también abusó de las figuras de expropiación. O sea, la expropiación es una figura válida, sí, pero abusar de esa institución es incorrecto. No podemos expropiar por expropiar. No podemos decir, acá tengo gente que necesita un lugar para vivir y yo te expropio. No puedo decir, no puedo llegar a la simpleza de decir de que porque el campesino trabaja la tierra, yo expropio a los grandes terratenientes. No me puede decir, no, pero tenía sentido y era necesaria una reforma agraria. Sí, pero no se pensó en lo segundo. Ahora, ¿qué hace el campesino? ¿Qué hace la SAIS? ¿Qué hacen las cooperativas agrarias con ese dinero? Creo que faltó eso segundo, ¿no? Porque los que han estudiado un poco el factor económico se dieron cuenta que esto fue un desastre. Esto fue un desastre. Eso, señores, no solamente estudiemos, está bien, estudiar el factor social en la reforma agraria, pero hay que estudiar el factor económico. No estoy diciendo que uno no sea más importante que el otro, los dos son igual de importantes. Y si ustedes estudian esa parte de la historia, se van a dar cuenta que fue calamitoso. Nos atrasó 30 años. Tanto así que hasta ahora se sigue discutiendo el valor de los bonos de la reforma agraria. Hay gente que todavía que se le expropió y el Estado no es que le pagó algo, le dio un bono para que lo reclamen. Han pasado ya casi 50 años y muchos no lo pudieron reclamar nunca. Esos son los problemas que acarrea una excesiva expropiación. El Estado tiene que pagar un justiprecio. ¿Quién pone ese precio? Esos son los problemas. Volvamos. El Estado entonces, por eso se me pasó el tema del bien común. O sea, yo particularmente opino que el bien común y el interés social no son excluyentes. Sin embargo, se hizo por un tema político, un tema de terminología, de eufemismo, hasta poder decirlo así. A veces hay cosas que te lo dicen de manera más elegante y tú sabes que en el fondo es lo mismo, pero lo interiorizas mejor. Esa fue una de ellas. El bien común. El Código Civil del 84 sigue manteniendo interés social, pero recuerden por qué. ¿En qué año fue el Código Civil? Ya lo acabo de decir, ¿no? ¿En qué año fue el Código Civil vigente? Vamos a 40 años ya, ¿no? Ha habido congresos, creo que se hizo un congreso de 12 meses, no pensar mal. Espero que se hagan más. Código Civil del 84. ¿En qué año fue la Constitución Política vigente? No, en 2024. El año 93. Es decir, cuando se emitió el Código Civil no estaba vigente la Constitución de 1993, sino la Constitución de 1979. También hay que tener en cuenta ello. Bien, y dentro de los límites de la ley, hasta ahí vamos bien. O sea, que se entiende que el derecho de propiedad es inviolable y que se va a ejercer siempre dentro de un marco legal. Muy bien, y como saben bien, el marco legal tiene como uno de sus límites
el orden público y las buenas costumbres. Artículo 5 del título preliminar del Código Civil, ¿no? Recordemos, no se olviden nunca del título preliminar. ¿Se llevamos bien? Ahora viene lo, no digamos contradictorio, sino de que como que desdibuja un poco las afirmaciones del principio. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Tiene sentido, ¿no? Lo que les decía, el Estado al final tiene que imponer su autoridad por causas de seguridad nacional, seguridad nacional o necesidad pública. Por ejemplo, los aeropuertos, por ejemplo, el metro, son cuestiones de necesidad pública, que al final van a beneficiar al Estado y a la economía. Eso es lo que buscamos. No miremos con temor, debemos aprovechar también las oportunidades. A mí nunca me ha gustado la minería, lo sé, pero lamentablemente es uno de los motores de la economía del Perú. No aprovechar el cobre es de verdad algo que me duele. Nosotros tenemos grandes reservas de cobre y no son aprovechadas del todo. Pero debemos exigir que, ojo, toda empresa minera contamina, pero tenemos que exigirle que contamine lo mínimo. No hay otras. Quizá hay que ser pragmático, pero tenemos que ir a ello para darle empleo a la gente. Y decir, evitar la minería legal hace que salgan más minerías informales. Eso no sucede, porque la gente empieza a sacar el metal de manera clandestina. Sucede. Pero también nadie habla de la minería informal ni de la minería ilegal, ¿no? Nosotros decimos trata de personas de otros países. En Perú la trata de personas es muy fuerte. Madre de Dios, Praga. Muy fuerte. Hay prostitución, hay también drogadicción, todo ello. Tú vas a Madre de Dios y no parece que existiera ella. Una vez se indigna. Pero bien, volvamos al punto. Hasta ahí está bien, ¿no? Que el Estado puede ejercer su ius imperio y su poder para decir seguridad nacional, necesidad pública, y puedo yo privar la propiedad. Ahí vamos bien. Pero el tema es cuando hablamos de necesidad pública y de seguridad nacional. El tema es quién fija esto. Declarada por los ministros, ¿no? Ahí está lo peligroso. ¿Quién hace las leyes? Eso. El Congreso. Sí, tesorito, ¿no? Eso es lo peligroso, señores. O sea, el concepto es bueno, pero lo peligroso es quién declara la seguridad nacional, quién declara el interés público. Ese es el problema. Por eso yo digo de que aquí hay que tener cuidado, la necesidad pública. Bien, pero es lo que tenemos. Ojo, dice ley. No me está diciendo con norma, con rango de ley, nada por el estilo, dice ley. O sea, que es el Congreso. Ojo, porque nosotros ya, la famosa pirámide de Kelsen, ya, ¿para qué repetirla? ¿Dónde estudiaron primero la pirámide de Kelsen? Introducción al derecho, ¿no? Se llevaron con Ñique, Kelsen es la teoría pura del derecho es uno de sus. No sé si lo sigue dejando, en mi época lo dejaron. La teoría pura del derecho. Bueno, seguimos, no acaba ahí. No dos, por eso estoy tomando bastante agua. Previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Eso es lo que estoy hablando del precio del bien. Estoy hablando de que el Estado no puede decirte lo quito y no pagarle al perjudicado. En la reforma agraria se relativizó mucho esto porque se decía, estos terratenientes se apropiaron de la tierra. No es de que alguien se las haya vendido ni que hayan pagado por ello. Eso fue uno de los argumentos fuertes, lo sé, pero por años ellos estuvieron sacándole la riqueza. Por eso sí tenían que ser justipreciados. Muchas familias se quedaron sin bienes. Por ejemplo, la familia de Jaime Bey, ¿no? Él lo cuenta varias veces en sus libros, en sus
de sus columnas. Se quedaron sin sus tierras. Y hasta ahora, algunos ya pasaron a mejor punto, tuvieron que recuperarse de ello. Por ejemplo, el famoso tío Bob, ¿no? Si han leído a Jaime Bailey, saben quién es el tío Bob. Robert Letts. Robert Letts, un empresario capitalista multimillonario que no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía nada. ¿A quién le deja todos sus bienes? A su hermana, a Dorita, Doris Letts. La mamá de Jaime Bailey. La mamá de Jaime Bailey, millonaria. ¿Por qué le deja todo a Doris? Porque él era un tipo muy cascarrabias, cuenta Bailey, ¿no? La gente no se quería acercar a él por su carácter negativo, polémico, ¿no? Y la única que se acercó hasta los últimos días de su muerte fue su hermana. Y su hermana lo cuidó hasta que Dios se lo llevó. Cambió su testamento, dice, en última hora y le dejó todo a Doris, ¿no? Cosa chiquita, nada más a sus sobrinos. Ahí me digo, bueno, por si acaso, me parece una historia muy singular, ¿no? ¿Por qué? Porque Jaime Bailey siempre criticó lo bondadoso que era su hermana, su mamá, perdón. Jaime Bailey siempre lo critica, ¿no? Lo dice mi hermana, mi mamá, la buena Lolita, que todos le piden favores siempre, ¿no? Y ese carácter bondadoso al final le hizo ser una de las mujeres más poderosas que existen en Latinoamérica, diría yo. Bueno, volviendo al punto. Se les tiene que pagar, siempre digo. Y eso también ha pasado mucho en nuestro país vecino, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El famoso expropies. Ahí voy. O sea, uno puede decir, no, está bien, porque al final esto tiene que estar en favor del bien común, a favor, tiene que haber un factor social, sí, pero no puedes perjudicar a alguien. O sea, no puedes perjudicar a alguien simplemente por decir tú tienes más que el otro. No, el Estado tiene que intervenir cuando esta persona tiene un dinero mal habido. Si no creamos esa suerte de que tanto se figura en nuestro país, ¿no? Este resentimiento del sur es muy fuerte y eso hace que ganen muchos candidatos que no tienen ninguna preparación. Eso debemos evitar, todos. Todos debemos evitar ese resentimiento equivocado. No, para nada. Uno tiene que progresar sin resentimiento. La mejor manera después de decir si alguien en algún momento pudo haber sufrido alguna humillación, pues la mejor manera de callar las bocas es progresando, no con resentimiento, sino con ansia de superación. Eso es importante decir. Y permítanme ese comentario, no voy a comentar más política, disculpen, no lo he hecho nunca en clases, pero vamos, me dejé ganar. Vamos al punto. Indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Claro, no solamente te voy a pagar el precio de tu bien, sino te tengo que pagar también el tema de responsabilidad civil. El Estado también tiene que pagar ello. Te tiene que indemnizar porque te está ocasionando un perjuicio retirándote del bien de tu propiedad para que te vayas a otro lado. O sea, eso sí está perfecto. Eso sí está perfecto. ¿Saben cuál es el problema? De que si el Estado no te quiere dar lo que tú consideras que es justo, desde la Constitución te lo dice. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad. Bien. Vamos bien, porque si no me quieres dar, Estado, a través del Ejecutivo, no sé, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que más expropia, tienes la posibilidad de ir al Poder Judicial a contestar, a reclamar, a demandar que lo que te está dando el Estado no es justo, no corresponde. El problema es qué sucede cuando no hay independencia de poderes. Porque si se dan cuenta, esto funciona de manera perfecta con la independencia de poderes. Porque es el Ejecutivo el que te expropia, pero tienes un Poder Judicial que si el Ejecutivo te da poco, el Poder Judicial te va a dar lo que mereces. Pero ¿qué pasa si el Poder Judicial está tomado? O no funciona. Todo esto, o sea, forzosamente tenemos que hablar un poco de Constitución. Algo que ya había adelantado. ¿Sabe alguna pregunta de este artículo 70?
propiedad de los extranjeros. Un artículo polémico. Para mí, pues. A ver, en primer lugar, esto ya les había dicho en la primera parte del curso. Nacionales y extranjeros pueden tener derechos de propiedad en el Perú. La premisa es esa, en igualdad de condiciones. Los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, es decir, ciudadanos o personas como nosotros, o empresas, sociedades transnacionales, están en la misma condición que los peruanos, sin que en caso alguno pueda invocar excepción y protección diplomática. Es decir, están igual que nosotros. Uno de los ejemplos claros que las expropiaciones sin ningún criterio o sin pagar a la persona afectada pueden ser graves es Bolivia, ¿no? Bolivia pasa por una crisis muy fuerte. El boliviano ya no tiene el mismo valor que antes. Recuerden que Evo Morales empezó haciendo algo que en verdad fue muy criticado en su momento. Empezó a expropiar y a retirar a las empresas gasíferas, no a las empresas de combustibles. Y esto al final, a la larga, no solo eso, sino un conjunto de políticas generaron un problema muy fuerte en Bolivia, que espero, por la salud del pueblo boliviano y que también nos va a afectar porque es un vecino a nosotros y hay un gran negocio en Bolivia, con Puno, Bolivia, Desaguadero. Es importante que ellos también estén bien. Y acá viene el tema de los 50 kilómetros. Dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo de perder el beneficio del Estado el derecho así adquirido. Voy a de una vez hablar de la excepción. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. O sea, un ministerio sí puede aprobar que un extranjero pueda tener propiedad de las tierras hasta 50 kilómetros de las fronteras. Se habla que es por un tema de soberanía. Yo, en verdad, estoy en contra, no para temas, por supuesto, no para temas de minas, no bosques, no, eso está bien. Pero para el tema de vivienda, estoy en contra de ello. ¿Por qué? Porque no me parece que pueda afectar en algo la soberanía de una nación que extranjeros vivan en Tacna, a 50 kilómetros de Arica, que de hecho lo hacen y bastante. No me parece incorrecto también Tumbes, Ecuador, no me parece incorrecto. Siempre y cuando sea para fines de vivienda. ¿Por qué les digo? ¿Alguien ha ido a Tacna? ¿Alguien está en Tacna? ¿Saben cómo pasa con Arica, no? ¿Hay alguien habla de algún resentimiento de la guerra de hace más de 100 años? Difícil. Ojo, no estoy diciendo por eso que el chileno me caiga súper, me cae mal, pero una cosa es que te caiga mal una persona y otra es de que no puedas hacer operaciones, contratos, comercio o el día a día, ¿no? ¿Por qué? A ver, eso nos enriquece. Mucha gente de ahí viene a Perú a consumir nuestra comida, se van al cine peruano porque les resulta más barato, es más avanzado que el de ellos. Así funciona, es una frontera que fluye rápidamente y de hecho que mucha gente extranjera vive en Tacna, principalmente hablaba chilenos porque es lo principal. Y vive, pero obvio no tiene derecho de propiedad, pero tendrá su esposa o su esposo que si es peruano, lo tendrá el hijo que nació en Perú, lo tendrá algún primo, algún familiar y esto, señores, se vuelve una manera de sacarle la vuelta a la norma. Yo no veo ninguna afectación a la soberanía para temas de vivienda, repito, vivienda. En otros grupos, quizás uno pueda discrepar conmigo, y está bien, la discrepancia es saludable, es cierto, pero yo sí, en verdad, esto lo vengo estudiando, incluso en registros públicos. Cuando viene alguien a vender un bien, yo he querido revocarlo, o sea, quería inscribir ello. No puedo. ¿Por
que no puedo, porque el Tribunal Constitucional ha revalidado de que esto incluye las tierras, los departamentos, casas. Créanme que cuando no, también no puedo ir en contra de la tendencia del TC. Ya les he dicho, hay muchas cosas de que desde mi humilde tribuna puedo decir mi postura, pero lamentablemente, cuando está remarcado por el Tribunal Constitucional que defiende estos temas, pues poco puedo hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a decir, no necesariamente tacneño, vivo en Tacna, tengo mi casa y tengo 50, la mala suerte que esté dentro de 50 kilómetros, del radio de 50 kilómetros cerca de la frontera con Arica, y quiero vender mi predio. Viene, no voy a decir chileno, porque vamos, siempre hay una rivalidad con Chile. Pues no sé, un italiano, por decir, y me quiere comprar. El italiano me dice, te pago esto, justo lo que estás pidiendo, te lo pago. Yo feliz, ¿no? Y cuando me asesoría con mi abogado, me dice, no puedes venderle al italiano. No se va a escribir y esa propiedad no va a tener la fortaleza que debe. Increíble, ¿no? Notarios de Tacna me han dicho que esto es una traba. Es una traba. En realidad, pero esto no tiene... No, o sea, hay un proyecto de ley para cambiar esto, para tener una iniciativa, porque esto es constitución, ¿no? Tiene otro procedimiento para ser modificado. Pero queda mal. Ustedes tendrán su mejor postura, pero yo les tengo que comentar lo que encuentran. No pueden estar. Y no estoy hablando, yo entiendo, la mina, entiendo los dos, entienden eso, esas tierras se entienden, pero los departamentos, casas de vivienda, por favor, me parece que no son suficientemente graves para afectar la soberanía nacional. Más afecta a la soberanía nacional que Chile tenga todo el control del aeropuerto, por ejemplo. ¿Cuál es la aerolínea que tiene mayor presencia en el Perú? ¿Cuál es su principal accionista? O mejor dicho, la nacionalidad Chile. Eso es más peligroso, diría yo. Profesor, disculpe. Sí. ¿Qué tipo explicar el término cuando dice ni sociedad? Significaría que si una persona jurídica o una sociedad tiene terrenos cerca de la frontera, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es... Claro, que el accionista sea extranjero tampoco puede. Ni aunque posee quizás un 1%. Claro, no se puede. Ya. Sí, mi persona jurídica, obvio que la persona jurídica puede estar constituida en Perú. De hecho que hay, pero sus socios son extranjeros. Bien. ¿Una pregunta más al respecto? ¿Ustedes piensan que puede haber una afectación a la soberanía? Si lo piensan, díganmelo con confianza. No me por si acaso, no me molesto ni nada, no es examen. Bueno. Avancemos entonces con el 72, es lo que es seguridad nacional, ¿no? A ver. El último momento que ha habido de guerra, ¿cuál ha sido la última guerra del Perú? Ecuador, 45. Ojo, la segunda guerra. Segunda guerra. Dios quiere que no tengamos otra guerra, ¿no? Aunque Perú es buena gente. El Perú ganó la guerra, se fue hasta bastante Ecuador, pero al final se retrocedió. Pero ojo, no lo critico. Porque Ecuador siempre ha luchado por 3 territorios del Perú, ¿no? ¿Cuáles han sido? Tumbes, Jaén y Maynas. Toda la vida. Ecuador al final ha declinado de eso, en el tratado de 1998. Criticable o no, o sea, olvidémonos de quién lo firma, ojo, porque yo sé que apenas dijo Alberto Fumari lo firmó, uno dice, no, ese ya está mal. No. Veamos el contenido todo. Particularmente a mí sí me parece un tratado positivo. Nos quitó un rival de siempre, de años, de siglos, que hubiese sido muy difícil combatir a Chile y Ecuador en el conflicto de La Haya. ¿Por qué? Porque la Corte de La Haya pidió la intervención de Ecuador. Eso fue año 2014, 2012, por ahí. 2014. Y la Corte de Ecuador, ¿qué dijo?
Y ojo, no cualquier Ecuador, no el Ecuador de ahora, el Ecuador de Guillermo Correa. El Ecuador de Correa dijo, yo no tengo nada que ver con Perú. Ya todo está saneado en el Tratado del 98. Peleense con Chile. Chile que se pelee con el Perú si quiere, pero Ecuador no va a estar a favor de Chile. Por el Tratado del 98. Me imagino cómo hubiese sido esa pelea de Ecuador-Chile con el... Muy difícil. Bueno, volviendo al punto. Este artículo habla más para esos temas, ¿no? Cuando ya estamos en guerra, ¿no? Porque hay momentos de que Perú ya no puede perder una guerra y se tiene que dictarle al gobierno central restricciones, que no se compre, no se venda nada. ¿Bien? El estado de sitio en Lima fue de la guerra con Chile, ¿no? Pero Perú seguía teniendo un pequeño control, porque si bien es cierto, se asentó Lynch, me corrige si me equivoco, Patricio Lynch se sentó en el Palacio de Gobierno, pero la alcaldía de Lima nunca se retiró, ¿no? Con Río Torrijos. Río Torrijos él sí se quedó y siguió manteniendo la diplomacia en Lima, al menos, ¿no? Bueno, ya de ahí la discusión si en verdad Patricio Lynch en una entrevista dijo que yo limpié Lima estaba sucio, yo lo ordené, todo, ya, eso es otra discusión. Pero el estado de sitio sí, creo que fue el último en Lima en eso, no ha habido otro. Y terminamos este punto con bienes de dominio y de uso público. A ver, esto es algo que salta y ya lo hemos mencionado antes. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir inalienable? Inalienable es que no se puede. No se puede. Es lo que le contestaba aquí al señor. Julio. El Estado, si son bienes de dominio público, no lo puede vender. Para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no quiere decir que el Estado en un momento pueda decir esto va a dejar de ser un bien público y lo vendo. Por ejemplo, una carretera. Puede ser que una parte diga, el Estado lo va a adjudicar a un privado para que ponga una empresa, algo, ¿no? Una fábrica quizás. Puede hacerlo el Estado, sí, pero previamente va a tener que quitarle ese dominio público. Eso se llama desafectación. Y es importante también decirlo, de que no es de que se haga facilito, nada más. Hay una entidad que tiene un procedimiento determinado, que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Sus siglas son SBN. Me van a decir que tiene que ver SBN con bienes estatales. Que en la antigüedad se llamaba Superintendencia de Bienes Nacionales. Sin embargo, cambió su nombre a Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, pero conservó las siglas SBN. Igual con COFOPRI. Pregunta seguramente de examen de la admisión. ¿Qué significa COFOPRI? Buenas noches. Organismo Nacional de la... Organismo Nacional significa órgano. Nació significando Comisión de la Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI. Luego cambió su nombre a Organismo para la Formalización de la Propiedad Informal, pero mantuvo las siglas COFOPRI, porque ahora es organismo, pero mantiene las siglas de CO para tema de que la gente ya lo conoce así, ¿no? COFOPRI. Muy bien. Entonces tampoco se puede prescribir, ya les he dicho, por ejemplo, yo no puedo prescribir, no me puedo ir al parque, poner mi carpita y decir acá voy a prescribir. Yo tampoco puedo decir acá voy a ir lo que queda del pastito y me voy a prescribir, voy a poner mi carpa y en 10 años prescribo, ¿no? Algunos quizás lo quisieran hacer, ¿no? Siempre hay el que le gusta estar y vivir en la universidad, ¿no? Pero se puede, así de sencillo. A ver, estos señores, este artículo de la Constitución tiene su correlato con lo que ya les mencioné de la 29618, ¿verdad? Que si vienen al examen parcial y lo tendrán más fresco. ¿Qué decía la 29618? Que dice que los bienes de dominio privado también del Estado son imprescriptibles.
¿Cuáles son bienes de dominio privado del Estado? Pues en realidad todo lo que no tenga dueño conocido ni esté inscrito en el registro público, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos. Un terreno abandonado no tiene inscripción en registros públicos, no se sabe quién es el dueño, pues es un bien de dominio privado del Estado. Y pues no puede ser, pues, no es susceptible de ser prescrito. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, esto es lo que hemos conversado. Vamos a terminar la clase pues refiriéndonos a los atributos clásicos. Y ahí terminamos por, me parece prudente, ya hemos concluido. Después para retomar luego de esta pausa vacacional, ¿no? Sí. Cuando un bien privado afecta, supongamos que en una casa, incluso en el centro de Cusco, se llega a construir una casa de tipo que el centro de Cusco no puede, por cuestiones Zona monumental. histórico monumental. Tampoco se puede construir un bien, pero si se llega a hacer el mecanismo de respaldo de accionar la municipalidad, se va con el Ministerio de Cultura y conjuntamente con la municipalidad tienen que fiscalizar eso. El tema es de que en bienes históricos, dentro del patrimonio histórico, el tema es de que hay que tener mucho cuidado, porque una eventual demolición puede afectar más al bien histórico. Y a veces se aprovechan de eso las personas que construyen. Ya está construido, pero no sabía que estaba prohibido. Y al final solo que les ponen una multa que muchas veces ni pueden pagar, por supuesto. Hay muchos hoteles también que han construido en esa zona. Y bueno, los que conocen Cusco verán, ¿no? Esto está invadido de hoteles, negocios que han construido a veces sobre zonas que uno le dice en principio ahí deberían ir. Pero en su momento probablemente le dieron licencia. Por ahí creo que está en Casambita incluso, ¿no? En el centro. A lo que quiero llegar es de que hoy en día sí es más difícil. Hoy en día es más difícil obtener una licencia para construir en esas zonas. Pero lo que ya está, es como en su momento. Yo les he comentado que los bienes de playa no se pueden construir, ¿no? Porque las playas son de dominio público. Pero díganme ustedes, el Club Regatas. Ustedes lo han visto, ¿no? ¿El Club Regatas respeta eso? No, pero es porque lo hizo antes que saliera esa ley de protección. En su momento se lo permitieron y ya es derecho adquirido. El derecho adquirido, ya no lo puedo tocar, ya es su propiedad. ¿Podría expropiar? Sí, pero imagínense expropiar la Club Regatas. Ahí es difícil. Y ojo de que lo mantiene bien, hay que decir. No hace mayores. Lo que está prohibido por ley es lo que ven en verano, que a veces en algunas zonas te marcan, ¿no? Tienen una soga todavía, ¿no? Desde el mar, así una soga ponen, porque si no, por ahí no pueden pasar. Eso sí está prohibido. Eso sí está prohibido. Y ojo que es visible, porque si tú vas a zonas de México, del Caribe, Cancún, la Riviera Maya, ni ellos tienen eso. Ni ellos tienen eso. Pero nosotros aquí en Lima sí, ¿no? En Lima sí hay sogas, a veces no puede pasar seguridad privada para que no pueden pasar. Eso sí es manifiestamente. Volviendo al tema Cusco, en verdad Cusco sí tiene un grave problema porque tienen que pelearse. Hay hoteles que ya tienen construido, pero no tienen la construcción inscrita. O sea, construyeron sin licencia, pero no tienen la construcción inscrita. Uno me puede decir, ¿por qué debo inscribir mi construcción? Como un ejemplo se los explico rápidamente. Bueno, ya lo hago conmigo. Si yo tengo, imagínense un terreno, en registros públicos en mi partida aparece como terreno. Yo voy al banco, quiero pedir un préstamo y quiero dar en garantía la partida de mi crédito. El banco me dice, a ver, préstame tu partida, acá hay un terreno. No, pero sí, tiene 3 pisos mi casa. Primero reconoce los registros públicos que tiene 3 pisos. Y yo te puedo prestar más. Pero acá como terreno te voy a prestar menos. ¿Damos cuenta de eso? O sea, y conviene, nos conviene. Ahorita no quizás, pero Dios quiere ninguno de nosotros
pase por algún apuro económico y tenga que pedir cantidad fuerte prestada. Dios quiera que no. Pero una de las principales maneras de acceder al crédito son los bienes de nuestra propiedad. ¿Alguna pregunta adicional? Okay. La demolición tiene, está bien. ¿Perdón? Se demolía esta de los edificios. Se demolía años, No, ahí sí sería muy peligroso. Sí. La asistencia ya se llenó. Si tienen una hojita adicional, por favor, alguien puede prestar una hojita. Le agradecería bastante. No se preocupe, le voy a dar unos minutos para que puedan llenar la asistencia. Nada más concéntrense en la clase. Sí, que siga circulando, pero no sé, los que están por aquí, que no han firmado, no digan, tengo que firmar el libro. ¿Una hojita tienen? ¿Podrían pasarle, por favor, la hojita? Hay una compañera que tengo la gentileza de poder donarnos. Por favor, tenga la gentileza de alcanzar el último que se va a realizar. Bien, los atributos clásicos. Y los atributos clásicos creo que mejor lo dejamos para siempre. Gracias. Entonces, vamos nosotros a repetir la próxima semana su control a la hora de siempre, 8 de la mañana. Por favor, una vez más, a pesar de ser el disco rayado, les voy a rogar, no me hagan pasar el mal rato de que me estén tocando la puerta. No lo hago de malo, lo hago porque el examen prácticas son algo formales. No, por favor, lleguen al temprano, a las 8 de la mañana lo tomamos. Muy bien. Voy a ver, para dar, por favor, tomen asiento. Yo sé que están estirando. No se olviden, la lectura es esta, ¿no? Por si acaso alguno todavía no la haya leído. Ya, en estos momentos voy a darle los exámenes a la señorita delegada. Luego me comunica por WhatsApp quién es el DNI